Hola, bienvenidos a Museo Soumaya Fundación Carlos Slim. El día de hoy vamos a realizar un taller inspirado en el tema de las cucharas. Dentro de la colección tenemos varias cucharas y bueno, el día de hoy vamos a realizar una cuchara. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, ¿cómo empezaron o por qué utilizamos las cucharas? La primera cuchara que se llegó a utilizar en realidad fue la mano del hombre. La ponían en forma de cuenca y la utilizaban para tomar los líquidos y que les fuera más fácil beberlos. A partir de ahí, pues se dan cuenta de que esta forma funciona para facilitarse pues, el poder beber y empiezan a buscar otros objetos que puedan utilizar con este fin. Objetos que tengan precisamente una forma pues, de cuenca o más honda para poder colocar líquidos. Entonces empiezan a utilizar hojas, empiezan a utilizar conchas, empiezan a utilizar pedazos de madera que son útiles para ello. Esas son las primeras cucharas que se utilizaron pues a lo largo de muchísimo tiempo y de ahí se empiezan a desarrollar pues cada vez más elementos que les pueden agregar para que se facilite su uso. Uno de los primeros que le agregan es el mango, que ahora pues la cuchara que conocemos tiene un mango y la cuenca con la que comemos. Y dentro de las cucharas podemos encontrar muchísimas cosas muy interesantes que nos hablan tanto el cómo ha ido avanzando la cultura como de la historia de los hombres en sí mismos y las cosas a las que se les ha ido dando importancia. El día de hoy, la cuchara que vamos a realizar va a ser un poco con un ejercicio de imaginación. Como les decía, se van desarrollando las cucharas pues para facilitarse el consumo de ciertos alimentos o incluso para hacerlo más elegante. Muchas veces las cucharas pues se hacían de cierta forma para que se viera mucho más elegante el comer cierto alimento y que no fuera pues tan fácil mancharse o cosas así. Entonces la cuchara que vamos a hacer el día de hoy la vamos a pensar para algún alimento en particular que nos guste comer mucho. De preferencia algún alimento pues que sea tradicional y que tenga que ver tal vez tanto con el lugar en donde vivimos o con nuestra familia. Y como les decía, es un ejercicio de imaginación. Entonces primero hay que pensar en algún alimento que nos guste mucho. Y es interesante porque no necesariamente lo tenemos que comer con una cuchara. Entonces, en mi caso vamos a escoger la torta ahogada. Si no conocen la torta ahogada, es precisamente una torta que se hace en Jalisco. La hacen con un bolillo especial que se llama virote, que es más salado que el bolillo, y la rellenan de carne y después la cubren con caldo. Y es, bueno, tradicional de Jalisco, particularmente de Guadalajara. Y bueno, ya tenemos el platillo que elegimos y después tenemos que pensar, ¿cómo es que me como yo ese platillo? Para la torta ahogada hay dos formas, o utilizamos tenedor y cuchillo o nos lo comemos con las manos. Pero ahí viene la parte de imaginación. Como les decía, muchas veces los cambios que se les van haciendo a las cucharas es para hacerlo más elegante. Entonces, algo con caldo que agarramos con las manos, evidentemente, va a hacer que nos embarremos todos. Y si lo comemos con tenedor y con cuchillo, se vuelve difícil agarrar también el caldito. Entonces de ahí viene la parte de imaginar cómo haríamos una cuchara con la que yo pueda comerme ese alimento y que me ayude a no tener esos problemas. El material que vamos a utilizar para la realización de nuestra cuchara va a ser plastilina, como tenemos aquí. Aquí ya tengo algunas bolitas. De preferencia, en el lugar en donde vayan a trabajar, pongan una tablita, periódico o algunos pedazos de revistas que ya no utilicen, porque la plastilina puede llegar a ensuciar las superficies. Entonces aquí tenemos esta base y tomen también algunos otros objetos que puedan servir para modelar. Entonces pueden ser palitos de madera, aquí también tengo unas cucharas, un cúter, pero pueden ponerse creativos, pueden utilizar pasadores, pueden utilizar pues objetos que tengan en la cocina como el mango de las cucharas de metal o alguno de los cubiertos desechables, vasos, cosas que se puedan encontrar en la casa que nos ayuden también a modelar. Entonces, bueno, en lo que les voy contando vamos a empezar a moldear la plastilina. ¿Qué pasa con la plastilina? Cuando viene en las barras,
viene muy dura, entonces hay que moldearla para que esté caliente y sea mucho más fácil dar la forma que, pues que queremos que tenga. Y mientras hacemos esto, hay que también ir pensando en qué forma queremos que tenga esa cuchara. ¿Qué necesitaría para hacer más fácil el que yo me coma ese alimento en el que estoy pensando? En el caso del taller, aquí estamos pensando en una para la torta ahogada. Como decíamos, necesita pues ser un poco más grande que una cuchara normal para que pueda caber pues todo el pedazo de torta que me quiera comer. Además necesita pues ser honda para que alcance también a agarrar un poco de caldo, y pensando que a veces es difícil cortarla y no queremos utilizar otro utensilio, vamos a ponerle también a los lados una pequeña sierrita como para cortar y que nos sea más fácil cortarla y comerla. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes cosas así para que se facilite comer. Por ejemplo, se hizo una cuchara en donde tenía una especie de pedazo por encima que se utilizaba para comer la sopa. Entonces estaba tapada de una parte y al momento de beber la sopa, eso evitaba que los hombres o los caballeros se ensuciaran el bigote. Entonces le ponen estos elementos para hacerlo más elegante y para pues evitar que se ensucien. Entonces, a lo largo del tiempo se han hecho este tipo de cosas. Y bueno, además las cucharas no solo se utilizan para comer. Por ejemplo, en la época mesoamericana, los mayas utilizaban cucharas muy pequeñitas para recolectar el rocío de las flores y posteriormente lo utilizaban de manera ritual. Entonces pueden ser usadas para muchísimas cosas. Ya que tenemos nuestra plastilina pues más moldeada para trabajar, vamos a empezar a darle la forma a nuestra cuchara. Para el diseño de la cuchara también es importante pensar en cómo es que quiero yo que, pues que se vea. Y lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a inspirar en el lugar de origen del alimento que estamos tomando. Entonces, como les decía, la torta ahogada es de Jalisco, así que vamos a hacer una cuchara inspirada en el mariachi, que es de Jalisco. Entonces empezamos a darle la forma a la cuchara. Como les decía, pues se compone principalmente de estas partes, que es la cuenca y el mango. Entonces con nuestras manos le vamos a ir dando la forma y el tamaño que queramos que tenga la cuchara. Así que vamos haciéndolo poco a poco. Otro dato interesante acerca de las cucharas, que como les decía, tienen muchos significados más allá de solo utilizarlas para comer. En ellas pues ha habido muchísima cultura y muchísimos elementos que se ponen a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Reino Unido empezó en Gales en el siglo XVII una tradición en donde cuando una pareja se quería casar, el hombre le regalaba una cuchara de madera a la mujer con la que se quería casar, y a esa cuchara le llamaban love spoon o cuchara del amor. Como les decía, es de madera y los mismos hombres eran los que tenían que hacerla. ¿Y eso por qué era así? Porque probaba su talento. Entonces era tanto su talento manual para tallar la madera, y además le ponían muchos elementos. Por ejemplo, les ponían un corazón precisamente para representar el amor, les ponían una herradura para la suerte y le hacían también varios orificios, y esos orificios eran como símbolo de cuántos hijos querían tener. Entonces, en una sola cuchara, con ese simple gesto, pues demostraban tantas cosas que querían hacer y decir. Así que han sido utilizadas pues de muchas maneras y para muchas cosas. También hay, por ejemplo, grupos en África que las utilizan de manera ritual y son elementos muy importantes y sagrados dentro
de sus culturas. Aquí, como pueden darse cuenta, ya le estoy prácticamente dando forma a mi cuchara. La estoy tratando de hacer un poco más grande que las cucharas normales y un poco más planita de enfrente para poder utilizarla para agarrar, como les decía, tanto el pedazo de la comida como el líquido del caldo. Entonces ahí le voy dando forma. Es importante también pues irle haciendo, como limpiándola para que no se vea toda pues llena de bolitas y muy tosca, y le vamos dando la forma que queremos. Y mientras también pueden ir pensando en qué adornos sería bueno ponerle a la cuchara, que nos va a ayudar a determinar pues cómo la vamos a identificar. No necesariamente tiene que ser con de dónde viene, puede ser también con algo que les recuerde, no sé, tal vez eligieron el platillo porque les recuerda a su familia o es algo que comen en sus eventos familiares, o alguno de los familiares lo prepara muy rico. Entonces también pueden adornarla con elementos que les recuerden a su familia. Así que la idea aquí es justo imaginar, y que muchas veces nos puede parecer difícil pensar en cómo hacer una nueva cuchara o un nuevo cubierto si pues estamos ya acostumbrados a comer con ellos de cierta forma y ya está, ¿no? Pero en realidad así es como los diferentes avances y creaciones que se han hecho respecto a las cucharas o tantos otros utensilios se han dado, porque alguna persona se preguntó, ¿cómo hago esto más fácil? ¿Cómo me hago yo mi experiencia más fácil al comer? Entonces es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí. Para ver pues un poco más de las cucharas que les he estado platicando, pueden consultar en nuestra página de internet. Tenemos el catálogo en línea y ahí tenemos varias cucharas que son parte de la colección. Podrán ver la cuchara que les decía para el bigote, o también está la cuchara maya. Y pueden ver también que algo que se ha dado mucho es que los adornos se ponen en el mango. Aquí ya le di un poco de forma a mi cuchara, entonces la vamos a dejar por acá y vamos a empezar a adornar el mango, que como les decía, muchas veces en el mango es en donde se pone más adorno, porque la cuenca pues se usa prácticamente igual. Por ejemplo, se les daban diferentes formas o se les ponían distintos elementos. Se utilizaba, por ejemplo, una cuchara que tenía el mango como en espiral. Le llamaban el mango como la cola del mono. Entonces tiene la forma en espiral y la utilizaban principalmente en Rusia. Entonces era como el adorno que le daban para que se viera más, pues más elegante. O también, así como les decía que muchas veces en las cucharas se ponen elementos rituales, en Roma utilizaban también, cuando acababa el año, hacían cucharas y les ponían figuras de cera en el mango. Les ponían la figura de unos niños y las utilizaban de manera ritual, como les decía, cuando empieza el año, y muchas veces al usarlas las calentaban para que la cera se derritiera, y era como esta forma de iniciar el año de la mejor forma posible. Y bueno, aquí en nuestra cuchara vamos a hacerle unos adornos como de el saco de un mariachi. Entonces aquí estamos haciendo estas tiritas para ponérselas como si fueran los botones, bueno, la parte que agarra los botones, y precisamente lo que vamos a adornar va a ser el mango, como les decía. Entonces vamos a poner dos, una arriba de la otra, y luego vamos a hacerle los botones. También, si otra cosa que pueden consultar acerca de la colección que tenemos de cucharas en el museo es la revista mensual de septiembre, que está dedicada precisamente a las cucharas, y ahí van a poder pues conocer un poco más acerca de este utensilio,
que pues a veces lo damos mucho por hecho porque lo usamos todos los días, pero en realidad es uno de los utensilios más importantes y también más utilizados incluso dentro de la cultura mexicana. Por ejemplo, tenemos, pues sí, la cuchara que se utiliza para comer, pero también la utilizamos para cocinar. Se utilizan estas grandes cucharas de madera cuando se preparan alimentos típicos como el mole, ¿no? Que se hacen en estas grandes ollas y pues se utilizan cucharas más grandes y de madera. Aquí estamos ahora haciendo los botones para ponerlos como parte de, de nuestra cuchara, como el saco del mariachi, como les decía. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es precisamente pues lo que la elegancia al comer y cómo esto fue importante en el hacer las cucharas. En el caso de esta cuchara que estamos haciendo, mucho tiene que ver no solo la facilidad para comernos ese alimento que va a ser la torta ahogada, sino también la elegancia que implica, porque a muchos tal vez les gusta comérsela con las manos, pero a otros no, porque uno se bate todo. Entonces también los cubiertos, como les decía, pues son para facilitarnos la vida y que pues ahora cosas tan evidentes como utilizar cuchillo y tenedor, antes no era así y alguien lo pensó para que fuera mucho más fácil, ¿no? Y bueno, ya que está aquí con nuestros botones y la cuchara, vamos a hacerle una de las partes más pues características del traje del mariachi, que es el moño. Entonces aquí tenemos el color rojo. Es importante también recordar que, bueno, esto que estamos haciendo es el prototipo y es también un ejercicio interesante pensar de qué material les gustaría que fuera su cuchara si la hicieran para que sirviera para comer, porque pues esta no la podemos usar para comer, pero si quisiéramos utilizarla para comer, ¿de qué material tendría que ser? ¿No? ¿Les gustaría que fuera de metal, de madera, de peltre o de plástico? ¿Qué sería más útil para poderla utilizar para comer? En este caso, como les decía, al final vamos a agregarle unas sierritas a los lados que nos sirvan para cortar. Y si la hacemos pues de algún material más pues más duro, como el metal, por ejemplo, o incluso el plástico, eso podría cortarnos al comer. Entonces pensamos que podría ser más bien de madera. Entonces así nos va a ayudar a cortar, pero no nos va a lastimar. Y como les decía, todos estos son elementos que se tienen que pensar al momento de hacer una cuchara, ¿no? Entonces no es tan simple como, pues un día alguien se despertó y decidió que iba a ser de metal porque sí, sino que son procesos muy largos y que tienen muchísima historia y que muchas veces aquí pues tendemos a dar por hecho porque es un objeto que nos es tan común que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia y toda la historia que ha transcurrido para llegar a ello. Hablábamos justo de las cucharas de madera. Las cucharas de madera aquí en México son fundamentales porque pues prácticamente no importa a qué estado vaya uno en México, en todos lados utilizan este tipo de cucharas para cocinar pues la comida tradicional mexicana. Entonces, pues son instrumentos que nos hablan también de nuestra identidad y de nuestra historia. Como pueden ver, aquí estoy haciendo parte del moño. Pueden ver que yo nada más estoy utilizando mis manos para darle forma a lo que quiero hacer, pero como les decía, ahí ustedes en su casa pueden utilizar pues cualquier instrumento que crean que les pueda ser útil para su creación. Entonces, como les decía, pueden usar palitos de madera y utensilios de la cocina o ponerse creativos acerca de qué elementos pueden utilizar y también ponerse creativos con los colores, con los adornos. Cada quien tendrá su forma de
identificar ya sea su platillo con algún elemento pues de la cultura o de su familia, y el por qué. Lo importante también es que sea significativo para ustedes. Por ejemplo, aquí ya tengo parte del moño, y yo voy a utilizar mi uña para darle estas como hilitos que tienen al final los moños del mariachi. Los ponemos con la uña para que se le dé este efecto del moño del mariachi. Quedó uno un poquito chueco. También lo bueno de la plastilina para hacer nuestro prototipo es que pues en caso de que uno se equivoque, es fácil agarrar solo un pedacito y pegarlo encima para que no se note el error, ¿no? Así que por eso este ejercicio pues lo hacemos con este material, que es muy fácil de moldear, y que además un dato interesante de la plastilina es que fue pensado precisamente para eso, para que fuera este material con el que los estudiantes practicaran. Un maestro de arte la hizo o la creó para que sus estudiantes de arte practicaran y no tuvieran que utilizar los materiales ya como pues la arcilla o el barro, que son mucho más difíciles de trabajar y corregir. Entonces la plastilina era precisamente para que practicaran y ya después lo pudieran utilizar el material, digamos ya, con el que iban a hacer su pieza o su escultura. Ya utilizaban el material auténtico, pero que antes practicaran con este material, que al principio se llamaba plasticina, y después así lo patentó este maestro, y ya luego una marca le puso plastilina, y así es como llegó hasta nosotros con ese término. Y bueno, aquí ya lo único que nos falta es ponerle las rayitas, que para eso voy a utilizar un cúter con mucho cuidado. Le hacemos las rayitas aquí para hacer la parte del cuchillito, y por acá tenemos ya el trabajo terminado. Entonces, como pueden ver, tiene el moño y los botones del mariachi, y tiene aquí la sierrita para cortar, y es un poco más plana para que nos ayude a comer más fácil nuestro platillo. Así que bueno, como pueden ver, las cucharas tienen mucho más detrás de ellas de lo que podríamos imaginarnos. Los invitamos a que revisen nuestro catálogo en línea, a que revisen nuestra revista mensual del mes de septiembre, y si realizan alguna cuchara, nos encantaría que nos compartieran sus resultados en redes sociales. Así que bueno, los esperamos también en el museo, y Museo Soumaya, Arte para Todos. Muchas gracias.